Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes. El día de hoy nuevamente nos estamos reencontrando para hacer un reforzamiento de este tema que es muy importante. Pero antes voy a hablarles acerca del portafolio, que algunos estudiantes aún todavía no lo han interiorizado muy bien. Este documento es muy importante para ustedes porque este documento, que se llama Portafolio del Estudiante, se revisará a finales de año, en la que lo más importante que debe contener son los retos que han cumplido, es decir, las actividades que el docente les ha encargado para que puedan desarrollar, ¿ya? Para desarrollar tal actividad tenemos un formato en la que ustedes deben llenar lo que han comprendido y lo que les pide cada reto. Posteriormente, esta información deben graficarlo en un organizador visual, lo cual hará que ustedes puedan explicar y exponer con mucha facilidad cuando se les solicite. Jóvenes y señoritas estudiantes, el portafolio es muy importante para organizar nuestra información. De lo contrario, podemos caer en el desorden. Cuando se les solicite este documento, ustedes deben portarlo en todo momento, ya sea en las clases presenciales o semipresenciales. Bueno, jóvenes y señoritas estudiantes, haciéndoles este recuerdo, vamos a pasar a tocar un tema muy importante. El título de nuestra sesión, jóvenes y señoritas estudiantes, es: explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. Es decir, chicos, ustedes tienen que explicar cómo las características hereditarias dependen de la información genética, ¿ya? Y el reto que van a cumplir, entonces ustedes tienen que preguntarse, si el profesor nos va a hablar el día de hoy de genética, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿No? ¿Por qué voy a escucharle al profesor? Y entonces ahí está el reto. El reto es que ustedes tienen que explicar cómo la información genética y las leyes de Mendel intervienen en las características que se observan de generación en generación. ¿Ya? Entonces, para explicar, ustedes tienen que atender, interiorizar, ¿ya? Entonces, ustedes ya cuentan con la ficha número 15, la cual deben leerlo. ¿Para qué? Para que puedan explicar cómo la información genética y las leyes de Mendel intervienen en las características que se observan de generación en generación. Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, vamos a desarrollar el tema en sí, que es la genética, ¿no? Para poder entender la genética con mucha facilidad, lo primero que tenemos que hacer es entender los conceptos básicos de la genética, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner conceptos básicos, conceptos básicos. Dentro de esos conceptos básicos vamos a definir qué cosa es un gen, qué es un alelo, qué es un homocigoto, qué es un heterocigoto, qué es la dominancia, qué es el genotipo, el fenotipo, el cromosomas, y finalmente vamos a hablar quién es el Mendel, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en la parte de abajo quién es acá nos estamos equivocando al escribir Gregor Mendel, ¿ya? Gregor Mendel. Porque si no sabemos esto, no vamos a poder entender qué es la genética y cómo la transferencia de información de padres a hijos se da, ¿no? Empecemos, jóvenes y señoritas estudiantes. ¿Qué es un gen? El gen, jóvenes y señoritas estudiantes, es la unidad mínima de información genética, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a describir. Es la unidad
unidad mínima de información genética. ¿Ya? Es la unidad mínima de información genética. También se le dice al gen que es un fragmento del ADN o una longitud o un tramo del ADN, porque jóvenes y señoritas estudiantes, el ADN es una cadena muy grande, muy larga, de millones de metros que van en pareja de esta manera, ¿no? Ahora, un gen es un tramo de este punto a este punto. Este tramo es un gen, ¿ya? Gen que representa una característica. Que puede ser, por ejemplo, el color de ojos, ¿no? El color de ojos. Otro tramo va a representar el color del cabello. Otro tramo va a representar el color de la piel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero este gen está constituido por 4 nucleótidos, ¿ya? El nucleótido, ya cuando hablemos del genoma humano, vamos a entender mucho mejor qué cosa es un nucleótido. Pero les voy adelantando. El nucleótido adenina, ¿ya? El nucleótido adenina. Luego el nucleótido timina. Luego el nucleótido guanina, que está representado por la G. Y el nucleótido citosina, que está representado por la C. Estos jóvenes y señoritas estudiantes en esta cadena del ADN están representados y emparejados. Hasta ahí. Luego desarrollaremos los otros temas. ¿Qué es un alelo, jóvenes y señoritas estudiantes? También es muy importante, ¿no? Un alelo es una manera de manifestarse un carácter hereditario, ¿ya? Es una manera, es una forma, vamos a poner, ¿ya? Es una forma de manifestación de un carácter. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, jóvenes y señoritas estudiantes, vamos a ver si mi papá, vamos a hablar de los ojos, si mi papá es un blancón, a lo mejor tiene ojos verdes y mi mamá tiene ojos negros. A eso se le llama alelos, ¿ya? A esa característica de que mi papá tiene ojos verdes y mi mamá ojos negros, a eso llamamos que son alelos. Pero este alelo es una forma de manifestación de un carácter. Entonces, ¿cuál es el carácter? El carácter es que mi papá tiene el ojo de color verde y mi mamá tiene el ojo de color negro. Ahora, ¿cuál de los dos ojos yo voy a heredar? O a lo mejor voy a heredar ambos. Acá un color verde y acá un color negro. Se puede dar el caso, pero para ello tenemos que entenderlo. ¿Qué es un alelo? Es una forma de manifestación de un carácter, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ya más adelante vamos a seguir entendiéndolo mucho mejor. Ahora, vamos a hablar acerca del homocigoto. ¿Qué cosa es un homocigoto? ¿Ya? Un homocigoto, jóvenes y señoritas estudiantes, es cuando un individuo que tiene dos alelos que son los mismos
o iguales. Es decir, si yo soy de Macusani, entonces probablemente haya heredado alelos homocigotos de mis padres, ¿ya? Alelos homocigotos de mis padres. Eso significa que si mi papá tiene ojos pardos y mi mamá tiene ojos pardos, entonces yo he heredado unos alelos de mi padre, que es una A, y otro alelo de mi madre, que es también una A, ¿ya? Significa que voy a tener de ambos el mismo color. Yo también voy a tener el color pardo de los ojos de mi padre, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Y este homocigoto está representado de esta manera. Ahora, ¿qué es el heterocigoto? El heterocigoto, por ejemplo, es cuando nosotros heredamos, ¿no? Un color de ojos de papá y el color de ojos de mamá no. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, si mi papá tiene ojos verdes y mi mamá ojos negros, entonces aquí el heterocigoto se va a manifestar de esta manera. Este es el alelo de papá, ¿ya? El alelo de papá, y este va a ser el alelo de mamá. Pero ¿cuál es el que se manifiesta? El alelo de papá. En esta parte de la dominancia vamos a entender eso mucho mejor. ¿Por qué? Porque es heterocigoto, porque hay dos colores y uno de los colores yo lo voy a heredar. Pero el otro, que es el alelo de mamá, va a estar dentro de mi ADN y a lo mejor en la próxima generación o en mis hijos pueda manifestarse el color de la mamá, ¿no? Entonces, ese es el heterocigoto, van a disculpar, ¿no? Es cuando un individuo que tiene dos alelos distintos, en este caso, dos alelos distintos, estamos hablando, a ver, chicos, estamos hablando cuando papá tiene ojos verdes y mamá tiene ojos negros. Entonces, ¿qué va a salir? El hijo va a salir con un ojo verde, pero el ojo negro no se va a notar. Entonces, a eso estamos llamando alelos heterocigotos, ¿ya? Jóvenes y señoritas estudiantes. Ahora, pasemos a la dominancia. ¿Qué es la dominancia? Aquí vamos a hablar de los genes o de los alelos. De los genes o de los alelos también, que son los mismos, ¿no? Alelo o gen, solo que tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? Vamos a llamar gen o alelo. Alelo dominante. Dominante. Y vamos a llamar gen o alelo recesivo. ¿No? A ver, acá en la dominancia, jóvenes y señoritas estudiantes, acá por ejemplo, cuando hablábamos de homocigotos, es cuando los alelos, tanto de papá y de mamá, o los genes de papá y de mamá, son iguales, entonces yo heredo de ambos los mismos colores. Por ejemplo, en los ojos, ¿no? Si papá y mamá tienen ojos verdes, entonces yo voy a heredar los mismos ojos verdes. Pero ¿qué sucede? A eso se le llama homocigotos, ¿no? Y heterocigotos se les llama cuando papá tiene ojos verdes y mamá tiene ojos negros. Entonces, ¿cuál de ellos voy a heredar yo? ¿El de papá o el de mamá? Porque ambos son genes o también alelos. Y la dominancia, ahí es donde se manifiesta. El gen o alelo dominante va a estar representado por la letra A mayúscula, ¿ya? Entonces, si papá tiene
ojos verdes y el alelo dominante es el de papá, entonces yo voy a heredar el ojo o el color de ojos de papá. Y en este caso el alelo recesivo vendría a ser el color de ojos de la mamá. Entonces mis ojos resultarían de esta manera, ¿no? Pero predominaría el color verde. Por ejemplo, esta doble A representa al color verde, vamos a suponer, y la A minúscula representa al color negro. Entonces, para yo poder ver cuál es la que voy a heredar, tengo que ver cuál de los genes es dominante y cuál es el recesivo. Entonces, el dominante se va a manifestar físicamente, lo vamos a poder percibir, pero el gen recesivo va a estar dentro de nuestra cadena genética, es decir, de nuestro ADN, lo cual este color de ojos se puede manifestar en la próxima generación, ¿no? En la próxima generación. Ahora, ya vamos entendiendo. Hemos dicho que el homocigoto es cuando el individuo tiene dos alelos iguales, ¿no? Ya, dos alelos iguales. Cuando el individuo, cuando se tiene, vamos a poner, ¿ya? Cuando se tiene dos alelos iguales o genes iguales, ¿ya? Ahora, el heterocigoto es cuando tenemos diferentes alelos, ¿no? Cuando tenemos diferentes alelos. Listo. Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, para que no nos confundamos, ¿cuál es la diferencia entre alelo y gen? ¿Ya? Jóvenes, un gen es esto de acá. ¿Ya? Está representado por dos letras. ¿Ya? Y un alelo solo está representado por una letra. ¿Ya? Por eso, cuando decimos homocigotos es porque tenemos dos alelos iguales, es decir, dos As. Y cuando hablamos de heterocigotos estamos hablando de la combinación de dos alelos, la A mayúscula y la A minúscula. Entonces esto es un heterocigoto y esto es un homocigoto, ¿ya? Para que no se confundan, ¿cuál es la diferencia, profesor, acerca de gen y alelo? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Pero podemos llamar alelo dominante o gen dominante. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos alelo dominante o gen? Porque la letra mayúscula de la A es el alelo que va a dominar, ¿no? Que se ha heredado de papá, ¿no? Entonces eso es lo que nos da a entender. Ahora, vamos a hablar del genotipo. ¿Qué es el genotipo? ¿No? Entonces nos dice que el genotipo es la información genética o un conjunto de genes que están en nuestro ADN, ¿ya? Que no podemos verlo, ¿ya? Conjunto de información genética en el ADN que no podemos ver. No podemos ver, pero que sí se manifiesta cuando está en contacto con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, el genotipo es en la parte interna, en nuestro ADN, ¿no? Se encuentra toda la información de los caracteres de nuestros padres. Ahora,
Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es la manifestación del genotipo más el medio ambiente, ¿no? Esa es la nueva definición, ¿no? Porque antes el fenotipo era pues la parte física expresiva de los caracteres heredados de los padres, donde predominaba el gen dominante o alelo dominante, ¿no? Entonces, si mi padre tenía un gen dominante, entonces yo heredaba las características de mi padre, ¿no? Pero también con el paso del tiempo se ha ido modificando el conocimiento y se ha llegado a la conclusión de que el fenotipo sigue siendo la expresión física de un carácter dominante, pero también influido por el medio ambiente. Es decir, el fenotipo es igual al genotipo más el medio ambiente, ¿ya? Más el medio ambiente. Por ejemplo, yo puedo venir de una familia de personas muy altas, ¿no? Muy altas, que miden 2 metros, ¿no? 2 metros de esa talla. Pero resulta que yo estoy en Afganistán, ¿no? En Afganistán hay guerra, los talibanes se pelean, hay miseria, no hay comida, no nos alimentamos muy bien. Este genotipo de familia de altos, más la influencia del medio ambiente, va a salir el genotipo. A lo mejor, en este periodo de vida o en esta generación, no voy a ser una persona que mide 1,90, sino 1,60 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio ambiente donde yo me he rodeado ha influido en mi talla. Pero yo sigo llevando en el genotipo esa información. Cuando yo tenga a mi hijo y esté en mejores condiciones de medio ambiente, entonces va a venir otra vez a manifestarse la talla, ¿no? Si tengo el gen dominante, ¿no? Entonces, a lo mejor mi hijo va a medir 1,90 porque está influido positivamente por el medio ambiente, ¿ya? Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, ¿qué es el cromosoma? El cromosoma, jóvenes y señoritas estudiantes, es un conjunto de la cadena de ADN que está representado por esta forma. Parecen unos bastoncitos en forma de H. Ese es el cromosomas, ¿no? El cromosomas es una estructura constituida por el ADN. Entonces, nosotros, por ejemplo, para hablar del ADN, empezamos, es decir, el ADN empieza a enredarse, ¿no? Se va enredando de esta forma, se va enredando y va constituyendo lo que es el cromosomas. ¿Ya? Entonces, dentro del cromosomas está el ADN. Y este ADN guarda toda la información. Es decir, el cromosomas viene a ser como una biblioteca. ¿Ya? Una biblioteca donde tú vas a encontrar todos los libros, digamos, del género de ciencia y ficción, ¿no? Libros y lo mismo, ¿no? Entonces, el cromosomas es la biblioteca y el ADN es un libro, ¿no? O son varios libros. Y los genes los genes son varios tipos de libros, ¿no? Pero están constituidos por libros. Más o menos así vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de genoma, más adelante les vamos a explicar cómo está constituido y cuál es la estructura del cromosomas y del ADN. Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, es también preciso hablar de Gregor Mendel. ¿Quién es Gregor Mendel?
Gregor Mendel, jóvenes y señoritas estudiantes, es considerado como el padre de la genética. ¿Ya? Genética. ¿Por qué es considerado Gregor Mendel como el padre de la genética? Porque Gregor Mendel ha sido una de las personas que ha resaltado en su época haciendo estudio de transferencia de caracteres, pero él no le llamaba caracteres, sino factor, le decía, ¿no? Por ejemplo, mi color de ojo, ¿no? Mi color de ojo, para él no era un carácter, ¿no? O una característica, sino para él era un factor heredable, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas estudiantes, ¿cómo nace la genética? La genética nace bajo la preocupación de muchos estudiosos. Estaba ya, por ejemplo, estamos hablando de Charles Darwin, estamos hablando de otros también, ¿no? De otros que han postulado, ¿no? Diferentes teorías, ¿no? Algunos decían que cómo se transfiere la herencia, decían, ¿no? ¿Por qué mi hijo se parece a mí? ¿O por qué se parece a mi papá? Etcétera, ¿no? Entonces, ellos mencionaban diferentes postulados, ¿no? Llegaron a pensar, por ejemplo, cómo los seres humanos, para poder procrear, tenemos que unirnos sexualmente. Entonces ellos pensaban, ¿no? Que en el varón se depositaba la información la información genética en los testículos, ¿no? En los testículos, ahí es donde se guardaba, ¿no? Pero esto a ver, redescubriéndose y no era así, ¿no? Y Mendel empezó a hacer experimentos que duraron 10 años con guisantes, ¿no? Arvejas, o comúnmente, como lo conocemos por acá, alberjas, ¿no? Ese es el tema en sí. Estos conceptos básicos, jóvenes y señoritas estudiantes, nos van a ayudar a entender el tema de genética con mayor facilidad. Muy bien, jóvenes y señoritas estudiantes, ahora lo que vamos a hacer es definir qué es la genética. Entonces, la genética estudia la transferencia de las características hereditarias de padres a sus hijos de generación en generación. Este es, jóvenes y señoritas estudiantes, lo más importante. Ahora ustedes, revisando textualmente, van a encontrar otras definiciones, como por ejemplo, la genética es la rama de la biología dedicado también a la transferencia de caracteres hereditarios de padres a sus hijos de generación en generación. Ese es en sí el tema, ¿no? Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, pero ¿mediante qué se transfiere los caracteres hereditarios? Mediante los genes. Mediante los genes. Y cada individuo, cada ser humano, cada uno de ustedes contiene dos genes. Uno que es del padre, y dos que es de la madre. Ahora,
este es un gen, ¿no? Este es un gen. Bueno, ya estamos indicando que es un gen. Pero dentro del gen tenemos también alelos, ¿no? Que puede ser un padre de línea pura. Cuando es de línea pura, vamos a hablar más adelante de Mendel. Él es quien propone por primera vez la línea pura, que es de dos alelos iguales, ¿ya? De dos alelos iguales. Es decir, es un homocigoto, ¿ya? Y aquí a lo mejor la madre es de dos alelos diferentes, que es un heterocigoto. Entonces acá tenemos un alelo A positivo, digo A mayúscula, y un alelo A minúscula. Entonces este vendría a ser un heterocigoto y acá vendría a ser un homocigoto, ¿ya? Hasta ahí creo que ya lo estamos entendiendo. Entonces cada ser humano hereda dos genes, uno del padre y otro de la madre, ¿no? Estos genes están constituidos por los alelos que pueden ser de línea pura o también pueden ser híbridos, ¿no? Línea pura es cuando ambos tienen o cuando los alelos son homocigotos, y cuando es híbrido, cuando los alelos son heterocigotos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se manifiesta? Mediante, o dónde encontramos, o dónde se encuentra la información genética, en el ADN, ¿no? Y el ADN, ¿qué es? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esto, jóvenes y señoritas estudiantes? ¿Dónde se encuentra la información genética? Se encuentra en la célula. ¿Ya? En la célula, ¿no? Específicamente en el núcleo de la célula, ¿ya? Núcleo. También se encuentra una porción muy pequeña en las mitocondrias. Mitocondrias, no creo que lean ya esto en el vídeo. En las mitocondrias, pero la mayor cantidad de información genética o del ADN se encuentra en el núcleo, y dentro del núcleo este ADN estructura a los cromosomas, ¿no? Este es el cromosomas. El cromosomas de los seres humanos es de 23 pares. Ya en los seres humanos, en la especie humana, el cromosomas es de 23 pares. Es decir, tenemos 46 cromosomas, ¿no? Entonces, estos cromosomas, la mitad son de nuestros padres y la mitad son de nuestras madres, ¿no? Entonces, la cadena de ADN viene a ser todo esto de acá. ADN. Y un tramo o un segmento que puede ser de este punto hasta este punto es el gen. Es el gen, ¿no? Ahora, estas líneas que estamos viendo se llama nucleótido. ¿Ya? Nucleótido. Les habíamos dicho que el gen está constituido por los nucleótidos, que viene a ser la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿no? Entonces, cada uno de estos son los nucleótidos, pero en realidad, jóvenes y señoritas estudiantes, yo lo pongo esto para que lo puedan entender, ¿no? Porque en cuarto año en biología se va a llevar a más profundidad, porque esta sola letra
también es conocido como base nitrogenada. Base nitrogenada. ¿Ya? Base nitrogenada. Es conocido como base nitrogenada, ¿no? Entonces, el nucleótido también se compone de 3 componentes. Una base nitrogenada que viene a ser la adenina, la timina, la guanina, y otra que está compuesto por un grupo de grupo fosfato, vamos a poner, ¿ya? Grupo fosfato, ya eso les voy a explicar más adelante, ¿ya? Y también por una pentosa. Pentosa. ¿Qué es una pentosa? Dirán ustedes, jóvenes y señoritas estudiantes. La pentosa es un tipo de azúcar, ¿no? Hasta ahí, jóvenes y señoritas estudiantes, hemos hablado de la genética, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las leyes de Mendel. Ya saben ustedes que Mendel es el padre de la genética, ¿no? Quien ha hecho un experimento que duró 10 años en 1854, más o menos 56, ha dado a conocer su estudio, ¿no? Pero él había estudiado ya más antes, ¿no? O sea, 10 años antes había hecho sus experimentos. Pero estos datos que él ha dado a conocer no han sido tomados en cuenta por las instituciones que manejaban la información y el conocimiento. Lo han dejado de lado, ¿no? Decían que Mendel estaba mal, además es un monje. Y los monjes, pues, solo se dedican, no saben de ciencia, solo ellos saben de Dios. Ese era el argumento y lo dejaron de lado, ¿no? Después de 100 años recién lo consideraron. Dijeron algunos estudiosos, ¿no? Efectivamente, Mendel tenía razón. Pero hoy en día, jóvenes y señoritas estudiantes, estamos hablando después de 100 años, ¿no? O sea, 1856 a 1948 a 50, ¿no? Entonces ahí decían así, efectivamente Mendel tiene razón. Entonces lo acuñaron como el precursor o el padre de la genética, ¿no? Pero hasta nuestros días, desde 1950 al 2021, la información ha ido evolucionando, ciertas cosas han ido cambiando, ¿no? Y no siempre lo que decía Mendel se cumplía. Entonces, la genética tiene un antes y tiene un después. La genética mendeliana, dice, ¿no? En la que ponen a prueba sus leyes, y la genética postmendeliana, ¿no? En la que vienen a talar otras leyes, ¿no? Por ejemplo, Mendel nos habla de 2 leyes. ¿Cuáles son esas 2 leyes? La primera ley, jóvenes y señoritas, pero es preciso también, es preciso recalcar que Mendel ha propuesto 7 leyes, ¿no? De las cuales nosotros solo vamos a ver 2 leyes, ¿no? La primera ley, la ley de uniformidad, ¿ya? Ley de uniformidad. ¿De qué trata la ley de uniformidad? Ahora vamos a ver eso. ¿De qué trata, jóvenes y señoritas, la ley de uniformidad? Trata en la que Mendel lo que ha hecho es ver, ¿no? Ha hecho un cruce de 2 alverjas de línea pura, ¿ya? De línea pura, cuando hablamos de línea pura, vamos a ver de esta forma. Ya, este es el rojo de línea pura. Y estamos viendo una alverja de color rojo de línea pura, ¿ya? Y aquí, o sea, a ver, cuando hablamos de línea pura estamos hablando de homocigotos. ¿Por qué? Porque
porque sus alelos son idénticos, dos alelos idénticos. Y vamos a hacer un cruce de otro homocigoto de alelos puros también, ¿no? Dos, rojo y verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un cruce. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Este problema vamos a solucionarlo de la siguiente manera, jóvenes y señoritas estudiantes, ¿no? Vamos a hacer una tabla de doble entrada. Ya. Y vamos a dividir el gen en alelos, ¿no? Alelo 1 del padre, alelo 2 del padre. Esta es la primera generación, ¿ya? Entonces aquí, para que lo podamos reconocer, vamos a poner alelo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a desintegrar el gen en A y A, ¿ya? Ahora, jóvenes y señoritas estudiantes, ¿cómo hacemos? Es fácil, ¿cómo multiplicar? Como la tabla de multiplicación de doble entrada, ¿no? Entonces vamos a hacer A mayúscula más A minúscula. ¿Qué resulta? Nos va a resultar una A. Nos va a resultar un alelo heterocigoto, ¿no? O es mejor un gen heterocigoto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener alelos diferentes. Aquí también nos va a resultar igual. Aquí abajo también nos va a resultar igual. Y aquí también nos va a resultar igual. Entonces, cuando hablamos de la ley de uniformidad, jóvenes y señoritas estudiantes, estamos hablando del color, ¿no? Del color, o en otras palabras, de la dominancia del color. Entonces aquí nosotros podemos ver que todos son de color rojo, pero son híbridos o heterocigotos, ¿ya? Entonces, nuestra conclusión en este ejercicio sería el 100% de los hijos son de color rojo, ¿no? De los hijos son de color rojo, ¿ya? Son de color rojo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y también el 100% son híbridos, no tenemos acá línea pura, es decir, heterocigotos, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer va a ser la segunda generación, o mejor dicho, la segunda ley, la ley de la segregación. Entonces, esto lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Segunda ley. A ver, segunda ley de segregación. ¿Ya? Ley de segregación. Jóvenes y señoritas estudiantes, este también es muy importante, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, esta ha sido una práctica, una prueba de la primera generación. Ahora vamos a entrar a la segunda generación, ¿ya? A ver, aquí vamos a ver. La segunda generación nos dice, la primera generación había resultado que todos eran heterocigotos. Ahora vamos a hacer que también vamos a cruzar no líneas puras, sino heterocigotos, ¿ya? A ver, aquí vamos a hacer lo mismo que el anterior. Lo que vamos a hacer es desintegrar, ¿no? Acá tenemos dos alelos diferentes, son heterocigotos. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Aquí también un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no? A ver,
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cruzar, ¿no? Entonces, como acá vamos a multiplicar A mayúscula más A mayúscula, nos va a resultar un alelo de línea, o mejor dicho, un homocigoto de línea pura, ¿no? Aquí vamos a multiplicar otra vez y nos va a salir un heterocigoto. Aquí también vamos a multiplicar y nos va a salir otro heterocigoto. Y al final vamos a multiplicar estos dos y nos va a salir un gen homocigoto, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué conclusión, jóvenes y señoritas estudiantes, estamos llegando? En la primera línea había una línea de uniformidad, es decir, todos los guisantes que Mendel había plantado de color rojo y verde, todos eran rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rojo era el gen dominante y el verde era un gen recesivo, ¿no? O un alelo recesivo, ¿no? En este caso, gen dominante, ¿no? Ahora, en la segunda generación hemos cruzado genes de tipo heterocigoto, ¿no? En la cual tenemos el color rojo que tiene un gen dominante, o mejor dicho, sí, un gen dominante y un gen recesivo, no es de línea pura. El verde igual, un gen dominante y un gen recesivo que no es también de línea pura, son heterocigotos. Y como resultado encontramos el 25% es de línea pura. Es decir, hay un homocigoto. ¿No? Homocigoto. Y el 50% porque encontramos dos híbridos o heterocigotos, 50% no son de línea pura, sino son híbridos. Son híbridos, ¿ya? Híbridos, ¿no? Dos heterocigotos. Y finalmente encontramos otro 25% que es de línea pura. Un homocigoto de gen recesivo. Y este es gen dominante. Ya está, ¿no? De gen dominante. Entonces, estas son las leyes de Mendel, jóvenes y señoritas estudiantes. Las dos leyes son los que se han considerado en el estudio de la genética, ¿no? Algunas universidades consideran la tercera ley, pero acá ya está la tercera ley, ¿no? La ley de la dominancia, ¿no? Pero también ya lo hablamos de ese tema. Entonces, jóvenes y señoritas estudiantes, esta es la clase de la genética, para que puedan entenderlo mucho mejor. Ahora, ¿qué queda, jóvenes y señoritas estudiantes? Cumplir el reto. Para cumplir el reto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que explicar cómo la información genética y las leyes de Mendel intervienen en las características que se observan de generación en generación, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes explican? A partir de sus fichas, cuando lo lean y de la explicación que les he dado, ustedes van a sacar o van a interiorizar, ¿no? Y esa interiorización lo van a transcribir ¿en qué? En este formato. ¿Dónde dice? En este formato, ¿dónde está el reto? Vamos a empezar de la genética, ¿no? Entonces ustedes van a hablar de la genética. ¿Qué es la genética, no? La genética, entonces, es la
Es el estudio de la transferencia de caracteres hereditarios de padres a hijos de generación en generación, ¿no? Entonces, ¿cómo se transfieren esos caracteres? Se transfieren de dos formas, ¿no? O mejor dicho, se transfieren mediante los genes, ¿no? Y cada ser humano tiene dos genes, uno del padre y otro de la madre, ¿no? Que puede ser dominante o que puede ser hereditario, no, recesivo, perdón, recesivo, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esta información genética? Se encuentra en el núcleo de la célula, ¿no? En la cadena de ADNs que está representado por el cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 23 cromosomas. Todo ello ustedes nos van explicando y eso es lo que nosotros vamos a calificar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos viendo que el gen está representado por un segmento ¿de qué? En la que está constituido por los nucleótidos, ¿no? Que está la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Ahora, cuando nos dice la pregunta, ¿no? Explicar la información genética y las leyes de Mendel, entonces nosotros explicamos esto de acá. La primera ley es la ley de uniformidad, donde del cruce de dos tipos o de dos genes van a salir predominancia de un solo color, ¿no? De un solo color, pero que estos van a ser híbridos o heterocigotos, ¿no? En cambio, cuando cruzamos dos heterocigotos, lo que vamos a conseguir es el 25% de línea pura, el 50% de un híbrido que vendría a ser heterocigoto, y el otros 25% que vendría a ser un homocigoto, pero de gen recesivo, ¿no? Y así sucesivamente vamos explicando. Ahora, ¿qué sucede con los genes recesivos? Estos genes recesivos a lo mejor en la primera generación no se manifiesta, así como en la primera ley de Mendel, se ha cruzado de color rojo y de color verde. En sus fichas van a encontrar de color amarillo y de color verde, porque no tengo un plumón de color amarillo, lo he hecho con el rojo. Entonces, en la segunda generación ya recién se va a manifestar el color del gen recesivo o del alelo recesivo. Ya, jóvenes y señoritas estudiantes, con esta indicación ahora ustedes pueden apoyarse con esto para poder hacer su organizador visual y también su formato para cumplir el reto. Muchas gracias, jóvenes y señoritas estudiantes, espero que hayan aprendido y por favor escriban sus sugerencias para mejorar este vídeo que les llegará muy pronto. Muchas gracias.